Hola Milena, perdón, no sé qué pasó. Profe, ahora sí. Sí, sí, se ve que teníamos intermitencias en internet, no sé si eras vos, si soy yo, pero No, bueno, en fin, digo, me gusta cómo has tomado, digamos, la decisión con confianza y con convicción. Yo creo que eso es fundamental de poder desarrollar en cualquier acompañamiento de tutoría. Creo que en ese sentido, yo siempre se los digo, en el sentido digo de que son ustedes quienes en principio se dejan ayudar porque realmente se preocupan y tienen tomada una decisión de poder llegar a cumplir con el objetivo. Yo creo que si vos seguís así te va a ir muy bien en la mesa de examen siguiente. De todas formas, yo quiero que sigamos trabajando. eh, la semana que viene, el día martes, yo ahora te voy a hacer, digamos, unos comentarios, pero y el jueves que viene, no este, sino el otro, es probable que yo esté toda la mañana de manera presencial. Vos podés acercarte a algún, digamos, espacio en la universidad, al aula magna, o algún yo espacio, ¿eh? el jueves, o sea, yo Sí. trabajo mayormente de lunes a viernes por la mañana. Ah, El bien, jueves yo salgo a las 2:30 y claro. entro a cursar a las 14. ¿Y qué día No sé si podés a la mañana? ¿Ninguno? ninguna. No, porque Bueno. salgo, o sea, o podría, pero después de las 2:30, digamos. Bueno, vemos si lo dejamos para algún viernes, porque digo, para llevarte algunos documentos y sobre todo para que vos me muestres por dónde andas, eh, en síntesis, digo, está muy bien esto que me comentaste respecto de la cuestión comparativa de las distintas culturas, esto de poder decir si es, como vos dijiste, más científico o es más empírico o es más, vamos a decir, abstracto, si en alguna época, o mejor dicho, en qué época en concreto eh, se pensaba, vamos a decir, en la atención al enfermo o se hacía hincapié más en la enfermedad. No sé si esto, eso en la historia, por lo que yo pude leer, es clave, ¿no? Esto de saber si realmente cuándo cobra importancia la asistencia y el tratamiento al que padece y no estar pensando supersticiosamente en la cuestión de la enfermedad adjudicada al destino, a los dioses, esta cuestión más divina de creencias. Digo, está bien que esto que vos me propones del método Cornet, que puedas, digo, sacarle provecho, pero yo, aparte de esta propuesta que vos has realizado, digo, o que te has propuesto trabajar con este método en sí, yo trataría y te lo estoy buscando, te lo voy a bajar esta tarde y te lo voy a enviar, es una línea de tiempo con la evolución histórica y con estas dos o tres ideas más relevantes de cada una de las épocas, de las edades y demás. Me explico lo que te quiero decir? Digo, si bien Sí, está sí. buenísimo el método Cornet, fíjate si vos personalmente, desde una apoyatura visual que vos hagas, ya que tenés, digamos, un poco de miedo de perderte, que te hagas un gráfico de línea o de curvas a donde vos puedas, vamos a decir, dar cuenta de la edad, del momento, de la cultura y de aquel rasgo relevante de cada uno, por decirlo así. Yo encontré, recién lo borré porque para ver si conseguía conectividad, pero yo encontré, a ver si lo puedo volver a encontrar, que te lo voy a bajar, uno que está muy bueno. No, este es otra cosa. A ver, déjame, esperarme un segundo. En línea del tiempo. eh, y explícame, comentame un poquito vos cómo te venís sintiendo o
que esto del método que me comentás que te convence, que te ayuda, que lo sentís como que es un poco el camino a seguir. eh, Comentame o avanzá respecto de la historia, de la evolución. ¿Qué tenés para decirme? Ejercita conmigo, hablame, explícame lo que vos vayas comprendiendo o vayas Ujú. incorporando. ¿Eh? Porque te decía antes que se cortara esto. Una cosa es comprender lo que uno lee, vamos a decir, y otra cosa, vamos a decir, o otra vuelta de tuerca, otro avance, es poder fijarlo, ¿no? Asimilarlo e incorporarlo. Eso creo que es importante que vos después, en tu momento de reflexión, te des cuenta, repasando sobre lo que estudiaste, que realmente lo sabes, porque lo podés reproducir o lo podés explicar con tus palabras. ¿Me explico Claro, lo que te digo? sí, sí, y por eso como que intento eh, poner el mayor esfuerzo porque yo sé que uno de los métodos que utilizan los docentes de esta cátedra es ejemplificar. Entonces, si yo no lo logro comprender y me van a pedir un ejemplo, voy a estar muerta. Em, Bueno, Entonces, con sí, respecto a este método que le comentaba, me pareció más como me ayudó un poco más a poder lograr comparar entre las distintas culturas, porque, o sea, esta evolución, no solo en la medicina, sino en la historia, ha sido en simultáneo. O sea, en un país pasaba que era empírico y, no sé, por ejemplo, en China, en base al budismo y a toda la cultura eh, religiosa, iban teniendo como una base más científica porque la botánica empezaba a hacer lo suyo y podían llegar a tener o sea, distintos tratamientos mediante el empleo de algunas plantas medicinales. Entonces, he dividido, digamos, en lo que pude hacer hasta recién, cómo era durante la prehistoria y con respecto a este método, hay en una de las columnas que uno va a ir haciendo preguntas. Entonces, por ejemplo, durante la prehistoria, yo puse cómo era el concepto de la enfermería, que el hombre primitivo atribuía sus roles o sea, atribuía el origen de las enfermedades como una cuestión de castigo de los dioses. ajá, eh, muy entonces bien, ahí anoté una pregunta de cómo era la enfermería durante esta época. No, miento. Puse cómo era el concepto de enfermedad durante la época. Y me parece una pregunta que se puede reproducir en las distintas culturas. ¿Cómo era o sea, cómo era el concepto de la enfermedad de esa cultura durante esa época? Y en este perfecto. caso, durante la prehistoria, era empírica, netamente empírica. Pero, por ejemplo, no sé, Ahí yo, India, ¿sabes qué? sí, Tendría un poco de cuidado de decir netamente empírica, porque también era metafísica. ¿Sabes por qué te lo digo? Por esta cuestión de que creían, obviamente que lo iban aprendiendo a partir de la experiencia, como es lo empírico, puntualmente, pero también estaban, digamos, convencidos o había algunas atribuciones que hacían responsable de la enfermedad a los castigos, como vos dijiste, a los dioses, esta cuestión un poco más de creencias, o vamos a decir, un poco abstracta o, para ser con concreto, supersticiosa. ¿Está bien? Lo empírico, Milena, tiene que ver con la experiencia de la práctica concreta. ¿M? Y también y lo ujú, metafísico o lo abstracto, o vamos a decir, aquello que hace alusión a la creencia no científica o a la creencia, vamos a decir, cultural, por una cuestión de folclore, por una cuestión de culturas, como bien dijiste,
tiene que ver con lo no empírico en el sentido de que se vuelve una práctica, sí, eh, concretamente es cierto, esto de ser supersticioso, atribuirle la enfermedad a las creencias, de los castigos de los dioses, etcétera. Digo, en la prehistoria había algunas cuestiones empíricas, está bien, pero más que todo fue utilizada para la supervivencia, entre otros aspectos. Digo, está bien como venís, me encanta que hayas podido tomar la sartén por el mango y como empezar a desarrollar esto de menor a mayor, venir de lo más importante de la prehistoria, después en la Edad Antigua, después en el Renacimiento, eh, etcétera. Yo te quiero mostrar algo eh, que te puede llegar a servir rápidamente. A ver dónde está, acá está. Decime si vos podés ver la pantalla ahí. Sí, Te a lo, ver, te lo quiero bajar, porque es una línea del tiempo de la enfermería en el mundo, que si bien ajá, no hace alusión directa a los conceptos que vos tenés en el texto de historia de la enfermería, eh, te puede llegar a servir a modo de ejemplo para que vos armes tu propia línea con las ideas más relevantes del texto que te propone la cátedra y con algún ejemplo, como vos bien dijiste. Eso ya lo vamos a hablar cuando trabajemos cómo preparar los exámenes finales, pero lo que vos hiciste cuando me decía, eh, todo lo que me dijiste está perfecto, está excelente, vas muy bien. Para empezar un examen final está excelente, simplemente tenés que seguir en el orden, vamos a decir, tenés que seguir en ese sentido desarrollando de manera ordenada algunas ideas como lo viniste haciendo. Está perfecto, yo creo que vas empezando súper bien. Eh, por eso te propongo que me prepares una presentación para el martes que viene, pero digo, de pronto, em, para poder rendir un examen final, una de las claves, te decía, es conocer a los profes. Y vos me dijiste, yo ya conozco cómo viene la mano con estos profes, me van a preguntar algún ejemplo concreto. Perfecto. Entonces, una vez que vos puedas armarte esa línea de tiempo, una vez que vos puedas ir como punteando cada una de las edades y de los momentos históricos más relevantes, vas poniendo en cada uno algún que otro ejemplo. Entonces ujú, yo lo que te quería mostrar era no lo puedo descargar porque me pide plata, me pide dinero. Por un ah, lado, lo voy a hacer porque yo conozco algunas formas, digamos, de poder hacerlo sin pagar, porque, bueno, tenés que insistir varias veces y encontrar algunas plataformas vamos a decir, en Google Académico que te permiten acceso a información. Pero a mí lo que me interesa es que si vos, más allá de que vos puedas tener estas apoyaturas visuales en forma de ejemplo de cómo sintetizar el contenido que a vos te interesa incorporar, que vos no dejes de mirar el texto que te han pasado, porque ujú, digo, la fuente de información a la que vos vas a recurrir para armar tu propia línea de tiempo tiene que ser el texto que los profes te han dado en la cátedra, ¿no? Que te han dado para estudiar. Simplemente lo que yo hago acá es mostrarte algún complemento que te puede llegar a servir o también algunas formas de que vos puedas copiar el modelo de poder elaborar tu propia línea de tiempo. ¿Está bien? claro, Y como vos me decías con claridad, no hay que, digamos, centrarse demasiado y perder tiempo en los detalles, que si bien son importantes a la hora de la lectura, porque ya vas a ver que el texto lo vas a leer una vez, lo vas a leer dos, lo vas a leer tres y a la tercera vez te vas a dar cuenta que realmente es lo que vos debes, como dos ideas, dos oraciones más importantes de cada una de las etapas y de las edades, no más.
no más, porque eso, si bien podés hacerlo, obviamente, a forma de accesorio y de complemento, lo importante es cuando vos plasme tu propia línea para empezar ya a fijar el contenido, incorporarlo, ¿no? Que vos lo puedas manejar rápidamente con solvencia. Y los profesores no te van a entrar a preguntar en detalle, digo, Ujú. qué decía, en qué renglón, en qué página del texto. Si vos podés reconocer la historia, o mejor dicho, la idea central de cada momento histórico, de cada edad, los profesores ya se van a dar cuenta de que vos podés hilvanar esto de la evolución, de cómo ha ido, de como vos bien dijiste con claridad, de manera simultánea, la historia de la enfermería evolucionando al mismo tiempo en distintos lugares del mundo con características por ahí dispares o distintas. ¿Me explico lo que te quiero decir? Eh, Sí, sí. entonces, yo te voy a mostrar acá historia de la enfermería a nivel mundial, la enfermería en el mundo a través de las eras. Bueno, en la prehistoria, fíjate cómo está hecho esta línea. Eh, Dos o tres ideas centrales. Era utilizada la herbolaria, como vos bien dijiste, para tratar algunas enfermedades, a manera de ensayo-error, a manera de esto de lo empírico, de la prueba de la experiencia, como vos bien dijiste. ¿Perfecto? Sí. Bueno, después, Cuando, sí, pregunta. perdón que Sí, sí. me interrumpo. Cuando ahí menciona que la mujer cuidaba de los enfermos, en el texto, que eso sí Ujú, lo apunté, habla ujú. de que la primera enfermera que está como descrita en el mundo ha sido la madre que ha cuidado a su hijo enfermo. Perfecto, eso es el Y mejor que ejemplo de la prehistoria. Ya tenés el ejemplo ahí, Milena. Decime, adelante. em, espere que lo estoy anotando. Está Y bien acá. que porque el texto hace, o sea, creo que es la primera página, pero hace como mucho hincapié de dónde nace el arte de curar. Y entonces Perfecto. como que menciona que el arte de curar nace del deseo de otro ser humano, no importa que haya sido en la prehistoria, ¿no? Que no eran seres evolucionados con respecto a la actualidad, a lo contemporáneo, pero nace el deseo de querer cuidar al otro, de Perfecto. cuidar al más desvalido o al desprotegido. Es excelente lo que estás diciendo. Ya con eso, con lo que vos me dijiste, prácticamente ya tenés la prehistoria cubierta. Fíjate lo que dice el tercer punto ahí. Es lo que estás diciendo vos. Fue utilizada por la supervivencia, por ese, vamos a decir, para profundizar un poco, por ese sentimiento, esa emoción, vamos a decir, de querer sobrevivir. ¿Está bien? Claro. Esa necesidad de supervivencia hacia el más desvalido, el más, vamos a decir, imposibilitado, hacia el más limitado, etcétera. Entonces ahí tenés, fíjate vos, eh, con mucha claridad ya pudiste incorporar las dos o tres ideas más valiosas de la prehistoria en la enfermería, que el tema de la madre, el tema de la supervivencia y también el Ujú. tema de esta cuestión de los espíritus, de la naturaleza, esta cuestión más, anotalo si vos querés, de que se era un poco más supersticioso porque había poco desarrollo de conocimiento científico, esto de lo, vamos a decir, de lo general a lo particular, de poder comprobar aquel aquella idea teórica de manera práctica y con una probanza que diera cuenta de si es verdad o no es verdad o qué nivel, vamos a decir, de respuesta había o encontrábamos en la prehistoria a la hora de, digo, desde el punto de vista del método científico, había poca historia en el desarrollo, por lo tanto no era muy convalidado ni demasiado, vamos a decir, tenido en cuenta, pero sí había como una especie de superstición que si bien se seguía practicando de manera empírica, la experiencia
en torno a la enfermedad y a las formas de asistencia y de curación, había como todavía un fuerte, vamos a decir, una fuerte creencia puesta en valor de que las enfermedades eran producidas por esto que vos dijiste, cuestiones sobrenaturales que tenían que ver con chamanes, con tribus, con brujos, esto de que también era muy fuerte y era una realidad en aquella época. Digo, vos siempre que, que pienses en el método científico, pensá en las reglas del método de la comprobación, de, vamos a decir, de la afirmación. Esto de poder siempre comprobar de manera práctica y empírica aquellos postulados teóricos que se producían en una época histórica específica. Fíjate vos que ahí ya tenés como para arrancar en la prehistoria de la enfermería, pasando en limpio estas cuestiones eh, vamos a decir, que hacen a la caracterización de la evolución de la enfermería de manera bien clara y sintética. La herbolaria, la mujer, la madre que cuidaba el desválido, el enfermo, la supervivencia, el deseo de la vida y esta cuestión de los espíritus sobrenaturales que los trataban los brujos y las tribus bueno, muchas de ellas, supongo, yo quiero creer, digo que en la propia prueba del ensayo-error, eh, algunos habrán dado en el clavo con alguna herbolaria, otros no tanto, y asimismo en ese proceso el ser humano, vamos a decir, fue aprendiendo en concreto. Y vos fíjate que después, ya como para que eh, vos después compares estas cosas, yo si querés te voy a hacer capturas de pantallas también y te los voy a enviar, y te voy a enviar la grabación. No sé si Ujú. estamos grabando, a ver, me quiero fijar si estamos grabando. Sí, está Bastante. grabando. Bueno, em, te voy a ir enviando toda la información para que vos puedas volver sobre la misma. Fíjate en la edad antigua. Vos tenés para trabajar con Grecia, con Roma, con India, con Egipto y con China. Toma esas 5 regiones y como vos bien dijiste de manera muy inteligente, los chinos tenían como otra especie de desarrollo mucho más avanzado porque nada más y nada menos tienen 2000 años más de historia que nosotros escrita, o digo que nosotros en realidad que Occidente, ¿no? Claro. Eh, entonces, en ese sentido, se hace valer, y eso es un ejemplo de decir, bueno, los chinos no casualmente tuvieron, de acuerdo al texto que los profes te dieron, un desarrollo más científico del tratamiento hacia las enfermedades, las formas de las concepciones de la enfermedad. Y eso que vos dijiste me parece elemental, que vos lo puedas ir replicando eh, en los distintos en las distintas culturas, hacerle la misma pregunta a las distintas culturas y a las distintas Ujú. épocas. Esto de decir, ¿cómo era el concepto de enfermedad o cómo se concebía la enfermedad o las enfermedades? Y cuando vos puedas dar respuesta a esa pregunta en cada, vamos a decir, cultura, en cada edad y en cada periodo, creo que vas a tener resuelto en general este tema de la evolución histórica de la enfermería. Eh, Ujú. y obviamente que tengas aquellas ideas mucho más sobresalientes y ir comparando, ir dando cuenta de la evolución. Si vos podés decir, bueno, primero en Grecia la enfermedad era considerada un castigo divino. Estábamos hablando de antes de Cristo. ¿Está bien? Ujú. Estamos hablando de 300, 400, 500 años antes de Cristo, en la época contemporánea de Hipócrates. Vos sabés quién fue Hipócrates, ¿no es cierto? Eh, Sí, y justo quería ir a él sí, porque
Bueno, él eh, es el el padre de, personaje de la historia. el padre ¿Entendés? de la medicina, Claro. pero yo Bien, creo que es la figura de Hipócrates el que viene a romper con todo esto que veníamos hablando de la prehistoria, porque es el que utiliza por primera vez un método científico y lo que estaba leyendo, ¿no? Eh, que es la primer figura que si bien creía en su dios Apolo y él era como un discípulo de él, viene a por primera vez a estudiar la biología del ser humano y a escribir, porque a través de sus obras eh, ha podido evolucionar la medicina. O sea, es la primera persona que dice, bueno, dejemos de observar lo que dice Dios y por primera vez veamos, mediante el método científico de la observación, ver de qué manera podemos buscar el origen, y creo que, no lo tengo muy en claro ahora, pero creo que es la primera persona que empieza en sus obras a escribir el origen y el desarrollo de las enfermedades que en ese momento existían. claro. Sí, Sí, acá tengo los pronósticos, las perfecto, epidemias, las fracturas y las enfermedades agudas. perfecto, está genial. Que era lo más recurrente, vos fijate que en cada época histórica, vamos a decir, el proceso también de inmunización del ser humano, en esto de que la ontogenia, la filogenia repite la ontogenia, en la cuestión genética, vamos a decir, eh, es interesante ver cómo eh, en los primeros, vamos a decir, en los momentos emergentes de algún tipo de enfermedades, el ser humano tuvo que exponerse a ellas para poder preparar su sistema inmunológico, ¿verdad? No sé si Ujú, por primera vez, entonces, crear las proteínas suficientes para poder soportar ese microorganismo, esa bacteria, ese virus. Eh, Antes la gente, como vos sabés, se moría de una influencia común y corriente, de una gripe, ¿está bien? Eh, Obviamente con las características de su tiempo y demás, pero está muy bien lo que vos me decís como para empezar a desarrollar la edad antigua, y es y presta atención a esto que te voy a decir, es un eje clave que vos puedas decir algo de Hipócrates a lo largo de la evolución, porque como vos bien dijiste, fue el primero que rompió con ciertas creencias, eh, vamos a decir, o supersticiones, de acuerdo a la evolución histórica de la prehistoria en la enfermería. Yo te ujú, propongo una técnica que se usa siempre cuando uno usa, o mejor dicho, estudia la historia. Hay dos conceptos, dos categorías que vienen de la, vamos a decir, se compensan y se equilibran en el desarrollo y que te sirven a vos para dar cuenta de la evolución y que sirven, por supuesto, a esta cuestión comparativa de la que vos hacías alusión y al aprendizaje tuyo, por ende, vamos a decir, obviamente, ¿no? ¿Y cuál es en concreto lo que, digamos, el secreto, cuáles son las categorías de estas ideas? Son las continuidades y las rupturas. ¿Está bien? ¿Está bien? sí, 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 sí. Hay cosas que a lo largo de la evolución histórica, cuando uno aprende la historia de la humanidad, en este caso la enfermería, siguen siendo continuidades, ¿está bien? Y hay cosas Ujú, que siguen siendo rupturas, o mejor dicho, que se producieron cambios, modificaciones. Algunas son continuidades parciales, pero digo, la idea de que vos puedas dar cuenta de cuáles son algunas de las continuidades entre las distintas edades y cuáles son las rupturas, como vos me dijiste con claridad cuando hablaste de que Hipócrates fue el primero que empezó a aplicar un método científico, un método, digamos, de práctica recurrente, eh, eh, y también el que apuntó al trabajo de algunas dolencias o enfermedades puntuales de manera concreta, Hipócrates. Ya me diste ujú. cuenta de una ruptura, o mejor dicho, de una ruptura parcial, si vos querés, pero pasamos de lo supersticioso o de las creencias, bien, si vos Sí, querés, a,
una cuestión empírica de comprobación, de probanza de un método, como es el método científico que empezó a utilizar Hipócrates. Bueno, ahí hay un quiebre en el tiempo. Ya el ser humano se dio cuenta de que usando ciertos métodos sistemáticamente hablando, a la hora de aplicar una terapia o de una asistencia al enfermo o para aplacar la dolencia o curar, se da cuenta en concreto de que puede tener mucho más éxito y mejores resultados. Entonces yo creo que ese puede llegar a ser para vos una de las rupturas que da cuenta de cómo vos has venido comprendiendo la evolución de la enfermería. Y continuidades sí hay, sigue habiendo. Fíjate vos que Tengo ahí sí, un aporte, a profe. ver, Entonces, métale. si yo tengo la continuidad y tengo las rupturas, ¿podría ser ese el argumento para abordar este texto? Como por Por ejemplo, supuesto, señorita. eh, si yo hablo de continuidad, podría hablar de esto. Bueno, o sea, arrancaría así, como el concepto de cómo se veía la enfermedad. ¿Eso podría ser una continuidad o no? De cada cultura. No Eh, sé si sí, me en entiendes. realidad es la misma pregunta, vos te haces de forma continuada la misma pregunta, pero la forma en que se concebían, la forma en que eran, digamos, eh, vamos a decir, eran comprendidas, eran aceptadas, o mejor dicho, pensadas, concebidas, como dijimos, la enfermedad puede tener una continuidad o puede tener una ruptura. La pregunta es la misma, pero vos tenés que ver cuáles son las continuidades por ejemplo, ¿no? Entre la prehistoria y la edad antigua y cuáles son las rupturas. Yo ya te digo, como para que vos comprendas, que si hay una continuidad, sí, ¿cuál es? Que la mujer cuidaba a los enfermos, porque la madre, ahora también lo hacen los varones, pero todavía hay una fuerte representación social o creencia del imaginario asociada de que la mujer es mejor enfermera que el hombre, vamos a decir, ¿no? O que el varón. Pero que la mujer o que la madre cuida como cuida del niño, también cuida del desvalio, del enfermo, del doliente, eso todavía es una continuidad. ¿Está bien? Vos solamente fíjate cuántas chicas estudian en tu carrera y cuántos varones. No te voy a decir mucho más. Vos solo te vas a dar cuenta que la tendencia es continua en ese sentido. Y también la continuidad, digo, a la edad antigua, es que la supervivencia, esta necesidad de sobrevivir, de esta intuición, de este instinto de sobrevivir, de supervivencia, sigue siendo una continuidad hasta nuestras épocas, hasta nuestros días, de forma contemporánea. Nosotros curamos para seguir superviviendo, para seguir con nuestro proyecto de vida, más allá de que es un mandato y una convicción ética y una elección de vida. El paciente se va a hacer atender porque quiere seguir viviendo, ¿no es cierto? Más allá de Ujú. que tiene su debate, existe la eutanasia, bueno, y eso, pero digo, hay continuidades y también hay rupturas. ¿Cuál es la ruptura que vos me acabas de decir? Bueno, que antes era solamente, se creía solamente, vamos a decir así, que las enfermedades eran producidas por los espíritus de la naturaleza, eh, y que eran tratadas por los chamanes, las tribus, el brujo y demás. ¿Y cuál es la ruptura con la edad antigua? A ver si me lo puedes decir vos. De esta forma de Em, concebirla con la que me dijiste recién, en la edad antigua. yo creo que una de las, bueno, por lo que tengo acá, Hipócrates también está en la edad antigua, pero otra de las rupturas es Claro, la inclusión de las cirugías y perfecto. de Estamos, procedimientos invasivos que antes no existían. claro, claro, en la prehistoria esas cosas no se hacían. Ahora se rompió con eso y se practican otros tipos de intervenciones. Yo siempre te estoy poniendo de ejemplo del paso de la prehistoria a la edad antigua, Milena. ¿Entendés? Por eso Sí, yo sí. te digo,
te proveo, intento, digamos, que vos puedas darte cuenta de que la continuidad de una etapa, de una edad a la otra, por ahí se sigue dando en parte hasta los días de hoy, como recién vimos, pero también hay rupturas importantes y cuando uno da cuenta de las rupturas, como de las continuidades, por supuesto, puede comprender con más claridad la evolución o los cambios, las modificaciones casi estructurales que hay de un paso al otro. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí. Eh, Yo creo que podrían Dale. ser dos herramientas, podría utilizar estas herramientas, ¿no? De la continuidad y la ruptura para crear esta línea de tiempo que usted me planteaba, ¿no? Que yo por ahí estaba como media Sí, perdida. sí, Pero, entre otras cosas, sí. Sí, digo, no te reduzcas solamente a eso. Todo lo que a vos te sirva como recurso para reforzar ideas, para incorporar nuevos contenidos y demás, sean bienvenidos. Si a vos te sirven, genial. Pero digo, si vos necesitas recurrir a otra cosa, también hacelo. Por eso te estoy diciendo que voy a hacer el esfuerzo de buscarte una línea del tiempo, pero siempre vos tratá de hacerla a la ajá, luz del texto que te dieron las profes, con algún ejemplito. No te olvides, como vos me dijiste, el ejemplito, porque si vos sabes que las profes te van a decir, a ver, bueno, dígame un ejemplo, vos tenés un ejemplo ahí, los ejemplos también se piensan. Vos sabés que yo soy pedagogo y en las formas básicas de la hola, enseñanza... Hola, ¿me escuchás? profe, Hola, se sí. había cortado. Ah, bueno, disculpa. No, te decía que las formas básicas de la enseñanza y el aprendizaje son el ejemplo, la pregunta, la narrativa, eh, vamos a decir, la Hola, analogía. Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás, Milena? Hola, Milena, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿estás ahí? profe. Sí, discúlpame, A ver, se cortó de nuevo. No sé qué pasó. sí, Bueno, mira, entonces, la continuidad y la ruptura no es que la utilizaría solo a estas dos herramientas, sino como que serían complementos de, por ejemplo, utilizar el argumento de cómo era el concepto de la enfermedad en una época y en otra época. claro, vos le haces la misma pregunta a cada una de las edades, de los periodos, de las épocas, como para dar cuenta cuáles son las rupturas.